hermanos, estamos en el programa, ¿verdad? Si ustedes se nos está uniendo, perdón, estamos hablando de la semilla contaminada, cosecha inapropiada, y el versículo base de este mensaje es Mateo 13, 24 al 30. Y estábamos hablando cómo el Señor estaba dándoles una parábola a los discípulos, y les estaba diciendo que un hombre, vamos a leérsela mejor, vamos a leerla nuevamente, es la parábola del trigo y la cizaña, y dice, y les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, no sembraste buena semilla en tu campo, ¿de dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo. Deja crecer juntamente lo uno con lo otro, ¿verdad? Que en su tiempo, al tiempo de la siega, van a venir los ángeles del cielo y van a cortar la cizaña y la van a hacer en un manojo para el fuego, y el trigo lo van a echar en el granero. Esa es la parábola que el Señor le estaba diciendo. Y nosotros estamos comparando esa cosecha contaminada con cizaña, porque muchas veces se ha comparado esa palabra con personas que hay en las iglesias que tal vez esto, lo otro, que dijeron algo, que dijeron esto, y ya le llaman cizaña. La cizaña es la obra del enemigo en el reino de los cielos. ¿Y a dónde está el reino de los cielos? Aquí, en esta tierra donde se predica la palabra de Dios. Y lo más importante es que si la cizaña se mete en la palabra, se vuelve una semilla contaminada, y hay una cosecha contaminada. Mal mensaje, mala siembra, siembra contaminada, cosecha contaminada. ¿Y qué cosas son esas? Falsas doctrinas. Doctrinas de hombres. Mucha gente se inventa cualquier cosa y luego la están predicando para que la gente haga. Y la gente, hermano, el problema más grande de la mayoría de las personas es que no leen la Biblia, y por eso son engañados. Son engañados porque no leen la Biblia. Lo que les dice el guía de esa congregación, eso es lo que les dijo Dios. Pero jamás han escuchado la voz de Dios. Nunca han tenido una revelación porque no se meten a leer la palabra del Señor. El que quiere aprender y lee la palabra tiene la revelación de Dios, porque Él quiere que nosotros aprendamos. Él quiere que nosotros prosperemos, que nosotros prediquemos la verdad. Él no quiere que nosotros estemos predicando cosas que no son, cosas de hombre, mañas de hombre, inventos de hombre. No. ¿Por qué? Porque lo que vamos a predicar es lo que van a aprender los discípulos, y Él nos mandó a ser discípulos, a enseñarle todas las cosas que nosotros habíamos aprendido del Señor. Esa es la orden del Señor, no es otra orden. Vamos a estar leyendo en 2 de Timoteo 4, del 1 al 5. Dice la palabra del Señor: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, o sea, convence de pecado, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Usted puede exhortar. Hay gente que el Señor le ha dado espíritu de exhortación, le ha dado esa capacidad para exhortar a la iglesia, para exhortar a cualquiera. Pero lo que pasa es que la gente, como no le gusta que le señalen nada de lo que está haciendo mal, entonces se vuelve y dice: esa es cizaña, esa está hablando cosas que no son. No. Nosotros sabemos que todos somos pecadores. Nosotros no vamos a apuntar a la gente con el dedo, no. Nosotros vamos a exhortar a la gente con la palabra.
con la palabra de Dios, porque eso fue lo que el Señor le manda aquí en 2 de Timoteo 4, del 1 al 5, dice el 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán, dice la Biblia, maestros conforme a su propia concupiscencia. Maestros conforme a su propia mente, a su propia manera de pensar. Se hacen su manera de pensar, cosas que aprenden, ya sea en los congresos, ya sea en los bíblicos, ya lo que puedan aprender o donde puedan aprender. Tal vez cosas que no tienen nada que ver con la palabra. Y llegan a soltar esa semilla mala. Hay de aquel que escuche y agarre en su corazón, porque el Señor también nos dijo, escúchenlo todo, desechen lo malo, solo tomen lo bueno. Nosotros tenemos que tomar lo bueno, porque no podemos parar a la gente que habla cosas que no son doctrinas equivocadas, doctrinas falsas, pero tenemos esta verdad, tenemos esta palabra donde nosotros vamos a comparar lo que se nos está diciendo desde allá con esta palabra, porque esta palabra es la verdad. Doctrinas malas. Dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a su propio pecado, conforme a su propia gana, solo de sobresalir y hablar papada, hablar tonteras. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. ¿Ha escuchado usted personas que empiezan a hablar solo tontera, solo fábula, solo cuentos de camino? Porque cuando uno escucha a alguien hablar palabra, uno se deleita oyendo palabra de Dios, pero hablando babosadas no es correcto, ni siquiera es agradable para nuestros oídos. Y sigue el 4 diciendo, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula, pero tú, sé sobrio en todo, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. A nosotros el Señor no nos mandó a hablar tonteras, a hablar papadas, a hablar fábulas, a hablar cosas que no son de la palabra. Nosotros tenemos que ocupar el tiempo cuando abrimos la boca en hablar cosas de Dios, de la palabra. Exhorte aunque se enojen, exhorte con palabra, con doctrina, exhorte. El Señor dice esto y esto y esto. Por supuesto que a nadie le gusta. Pero, ok, el Señor te le va a demandar, pudiste exhortar y no exhortaste, ¿verdad? El resultado de la cosecha inapropiada, mal mensaje. ¿Qué mensaje le estamos enseñando nosotros a aquellos que nos encomendó el Señor en la gran comisión que está en Mateo 28, 19 y 20? Vayan, prediquen, hagan discípulos, bautícenlo, vayan, enséñenle. ¿Qué el mensaje nosotros le estamos enseñando a la gente, a las naciones, a los oídos de la gente? ¿Qué mensaje nosotros le estamos lanzando? ¿Le estamos lanzando el mensaje que oímos repetir al predicador que vino el domingo? No, busque la Biblia, hágase un bosquejo, estudie esa palabra, infórmese, ahora en el internet se puede. Métase con el Señor, reciba revelación para que usted lance un mensaje de poder. No vaya a lanzar un mensaje con lo que escuchó, que hasta la manera de caminar de aquel predicador que tanto le gustó, hasta así hacen, casi igual. No, hermano, nosotros le vamos a dar cuenta al Señor por eso. Nosotros no podemos dejarnos llevar por la fábula. Yo he escuchado muchos predicadores que hablan cosas, va a suceder tal cosa en tal, el Señor va a venir en tal tiempo, el Señor... Esas son mentiras. Nosotros no podemos hablar cosas que no son cuando nosotros predicamos la palabra. Somos ciegos, guías de ciegos. Y eso es cierto. La palabra del Señor dice que el ciego jala a otro ciego y se van todos al mismo hoyo. Me voy yo para el mismo hoyo con todos los que les di un mal mensaje y aprendieron un mal mensaje. Mire qué tremendo. La responsabilidad de predicar la palabra no es fácil, hermano. No es fácil predicar la palabra de cualquier manera que nosotros querramos hacerlo, no.
Tenemos que ser respaldados por medio del Espíritu Santo para que nosotros predicamos un buen mensaje. Y es que predicar el mensaje de la salvación es sencillo. Es sencillo. Solo guíese por la palabra de Dios. Solo guíese por la palabra del Señor. Y usted de ahí le va a fluir la palabra que necesita la gente para que lleguen al arrepentimiento. Somos pericos repitiendo lo que oímos. ¿O tenemos palabra revelada de parte de Dios, hermano? ¿Tenemos palabra revelada? Si nosotros tenemos palabra revelada de parte de Dios, la gloria sea para Dios. La gloria sea para Dios. Pero si nosotros no buscamos la revelación de Dios para predicar esa palabra, entonces nosotros no estamos haciendo nada. Muchas veces el Señor a usted le va a dar un mensaje fuerte. Nosotros, hermanos, tenemos que obedecer al Señor y no a los hombres. Su pastor le puede decir, oíme, ese mensaje es demasiado fuerte. Incluso hay gente, estás ofendiendo a la gente. ¿Por qué le hablas de esas imágenes y de la idolatría? ¿Por qué la estás ofendiendo? Y no han ofendido a Dios con su pecado de idolatría toda la vida, hermano. Dígame, ¿por qué a mí me va a decir que si yo le doy una palabra de que no debe ser idólatra a la gente, la voy a ofender? Si se ofende, ok, pero lo que le estoy predicando es la palabra del Señor. Estamos haciendo un buen trabajo en vez de ser genuinos y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Le repetimos a la gente lo que escuchamos por ahí. No debemos hacer eso. No debemos hacer eso. Es cierto que a veces nosotros necesitamos mensajes que no para hacer una comparación con lo que dice la palabra del Señor. Necesitamos mensajes, un paralelo del mensaje. Lo necesitamos hacer. Pero nosotros tenemos que manejar ese tema. Tenemos que aprender a manejar los temas. No podemos hacer cosas, decir cosas que no vamos a quedar bien. Según la palabra rema que dice en la tele, esa es la que yo voy a predicar. Según la palabra rema que le dio el Señor al otro, me la tiene que dar a mí. Yo soy su hija también. Con la palabra rema que me dé a mí, yo voy a hacer el mensaje. No es con la palabra rema que oí ahí en el Congreso o ahí en la televisión. No. Tenemos que aprender a predicar la palabra del Señor. ¿Por qué razón hay tanta perdición, hermano? La gente no quiere convertirse al Señor. Porque la gente no tiene confianza. Hay una iglesia que se llama así, hay otra iglesia que se llama así. Hay otra iglesia que practican aquí, hay otra iglesia que le practican allá. ¿Por qué? Porque no nos hemos puesto de acuerdo en la palabra del Señor, en predicar la verdad. No nos hemos puesto de acuerdo, hermano. Tenemos que ponernos de acuerdo. Hermano, estos tiempos son los últimos tiempos. Estos tiempos son los últimos tiempos. Y el Señor nos está instando a que nosotros prediquemos con poder. Nosotros, el enemigo no nos perdona nada, hermano. Tenemos que predicar con poder. No fábulas ni papadas. No, tenemos que predicar la palabra del Señor. Cuando el Señor nos da palabra, el mensaje es bonito. Pero cuando el Señor no nos da palabra, nosotros aburrimos a la gente, etcétera. ¿Verdad? Estudiamos la palabra, hermano, y esperemos revelación para que prediquemos, sembremos, predicando sembremos semilla buena y hay una buena cosecha. Una buena cosecha. Que no esté creyendo en papada. Que no esté creyendo en babosadas. Como tonto la gente creyendo en tonteras. Hay que creer en la palabra, en lo que dice. Aquí hay lindas y poderosas promesas en las que nosotros necesitamos creer para que le prediquemos al mundo que hay lindas y poderosas promesas, bendiciones, pero también hay juicio, también hay fuego consumidor para todo aquel que nunca ha querido arrepentirse, apartarse del pecado y seguir a Cristo. Ese es el mensaje, hermano. Ese es el mensaje. No le tenemos que poner floreros al mensaje de la palabra, solo unción de parte del Espíritu Santo de Dios. Nosotros en esta tierra, hermano, como comisionados a predicar la palabra del Señor, tenemos una grandísima responsabilidad ante el mundo. Ante el mundo, hermano. El mundo no nos va a apreciar, por supuesto. Pero nosotros no tenemos que preocuparnos porque el mundo nos aprecie, porque nosotros predicamos la palabra del Señor. Si a la gente le encanta que le predique una palabra para que se sienta feliz, para que se sienta bien, yo no puedo predicar eso.
No soy esa, no soy esa. Yo no me veo predicando ese tipo de mensaje. La palabra misma es amor, decía yo al principio. Pero la palabra misma es fuego consumidor. Para toda situación en la Biblia hay palabra. Para todo momento que nosotros estamos pasando hay palabra en la Biblia. Pero nosotros pasamos por alto lo que nos molesta. Nosotros pasamos por alto lo que nos golpea. Nosotros pasamos por alto lo que nos sentimos que nos ofende, hermano. Qué triste, hermano, que nosotros seamos así. Allá al cielo va a ir gente pura. Dice el Señor que Él viene por una iglesia vestida de lino fino, sin mancha y sin arruga. Allá al cielo no va a ir la gente que no haya alcanzado la purificación. Y nosotros no podemos hacer nada con purificarnos o con no purificarnos. Solo nosotros podemos rendirnos ante el Señor. Lo único que nosotros tenemos que hacernos es rendirnos ante el Señor y su palabra. Es rendirnos y reconocer que nosotros nada tenemos, que nosotros nada podemos. Es reconocer que el grande y poderoso es el Señor. Eso es lo único que nosotros tenemos que hacer. Y el Señor le llamó a ese tipo de gente espíritu pobre. Espíritu pobre, los de pobre espíritu, los de espíritu pobre, dijo el Señor. Pero no se está refiriendo a gente pobre. Por supuesto que el Señor tiene en gran estima a la gente pobre, a la gente necesitada de todo bien material. Porque cuando uno está necesitado de todo bien material, pues solo alza los ojos al cielo y busca a Dios. Es más fácil para el que está necesitado materialmente que para el que no está necesitado materialmente buscar de Dios. Pero hay gente que no está necesitada materialmente y tienen un espíritu pobre. ¿Cuál es el espíritu pobre? Reconocer que el grande Dios, reconocer que el dueño de los cielos y de la tierra y su plenitud y todo lo que hay en ella es el que puede darme la mano, es el que puede volver su mirada hacia mí y darme salvación, y con la salvación todas las cosas añadidas. Cuando uno reconoce esa verdad, nosotros somos más que vencedores, hermano. Nosotros somos más que bendecidos. Pero cuando nosotros no reconocemos al Rey de Gloria, que está en el cielo, como el Dios Todopoderoso, entonces nosotros somos unos candidatos tremendos para ir al infierno. Al menos que te arrepientas. Porque si te arrepientes, vas a obtener misericordia. Pero si no te arrepientes, el fuego eterno te espera. La palabra del Señor lo dice. No te ofendas por eso, porque la palabra del Señor lo dice. Si el Señor te dijera que solo infierno es el que te está ofreciendo, oféndete, porque vas a decir, y ahí entonces no hay ninguna solución. Pero el Señor te presenta la solución a tu problema, que es que te vas a convertir, que es que te vas a apartar de tu pecado, que es que te vas a apartar. El Señor te ofrece esa solución. Pero si no quieres esa solución, hay un juicio, hay un fuego que es el premio a la desobediencia, el premio a la incredulidad, el premio a la falta de fe. Nosotros somos seres adoradores, para eso nos mandó el Señor a esta tierra, adoradores. Siempre estamos buscando qué cosa es lo que queremos adorar. Gente que hace grandes estatuas para adorarla, o gente que adoran, idólatras, adoran cosas que no son Dios, y adoran sus edificios, y adoran su casa, y adoran su finca, y adoran sus carros, y adoran sus esposas, y adoran sus hijos, y adoran su dinero. Son gente que están adorando mal, pero están adorando algo. Pero nosotros tenemos que adorar al Señor. Tenemos que creer en el Señor. Y mucha gente a nosotros nos dice que una mujer decía ahí, no hay Dios, porque si no hubiera Dios no estarían muriendo tantos niños. ¿Sabes por qué mueren tantos niños? ¿Y sabes por qué mueren tantos inocentes? ¿Y sabes por qué viene el juicio de Dios sobre la tierra? Por el mismo pecado.
Dios no puede hacer nada si tú no te quieres convertir y cubrir a tus hijos y cubrir a tus niños. El Señor nada a la fuerza quiere, porque Él quiere que sea tu corazón, de tu propia voluntad, quien haga la opción por Dios. Si tú tienes la opción por el enemigo, el Señor no puede hacer nada porque no te puede obligar. Él te pudiera obligar, pero ¿para qué? Para que en cuanto el Señor se descuide, te vayas donde el diablo. No, no. El amor tiene que ser sin ningún tipo de cadenas. El Señor no te ofrece cadenas. El Señor te ofrece libertad. Dice el Señor, si el Hijo os libertare, seréis completamente libres. Nosotros somos libres en Cristo Jesús. No libres para el pecado, no libres para el mundo. Nosotros somos libres en el Señor. Él nos ha enseñado todo lo que Él quiere que nosotros hagamos y todo lo que Él quiere que nosotros no hagamos. Somos libres, conocemos el bien y el mal. No lo conocemos así por encima, lo conocemos desde el fondo porque nosotros lo hemos aprendido de parte de Dios, que es nuestro maestro por excelencia. Él quiere que todo el mundo aprenda a reconocer su pecado, a reconocer su error y que se arrepienta y que se convierta. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor está esperando. Por eso es que el Señor está dando tiempo. Él dice que muchos tienen por tardanza la venida del Señor. Pero no es que Él se tarde, sino que Él nos está dando tiempo a los que predicamos la palabra del Señor, para que muchos, para que todos procedan al arrepentimiento y no se pierdan y tengan vida eterna, hermano. Qué tremendo, hermano. La palabra del Señor es linda. La palabra del Señor es espada de dos filos. El que se ofende con la palabra del Señor, oféndase, porque el Señor es espada de dos filos. Dice que penetra hasta las coyunturas, dice que entra hasta partir el alma para redarguirte de pecado. No es para matarte, es para darte vida y para darte vida en abundancia. Para eso es esa espada o filo, para eso es esta palabra, para darte vida y para dártela en abundancia. Bendito sea el Señor, bendito Dios. Vamos a estar orando por esta persona, ¿verdad?, que está pidiendo oración. En el nombre poderoso de Jesús, dice Jorbin Cornejo o Hervin Cornejo Palma. Por la familia, él está pidiendo oración por su familia hasta allá al barrio del Calvario. Bendiciones en el barrio del Calvario a toda esa gente que están viendo el programa Palabra de Vida. Bendecimos a este varón y venimos presentándolo al Señor en el nombre poderoso de Jesús. Estamos creyendo, Padre de la gloria, Dios Todopoderoso, que tú bendices la familia de Harvin, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, que seas tú, Dios mío, la gloria. Santo, precioso, llevándoles esa palabra, Señor, hasta su casa. En el nombre poderoso de Jesús, amado Rey. Dios Todopoderoso, sabemos y entendemos que los tiempos son malos, Padre. Mando la palabra de bendición sobre esta familia, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Declaro la bendición de lo alto, Señor de gloria, sobre esta familia, por el poder de la palabra y en el nombre que es sobre todo nombre. Bendigo a todas las familias, Padre de la gloria, donde entre este programa Palabra de Vida. Bendigo a todos en el internet que miran esta palabra, Señor. Los bendigo en el nombre de Jesús y les declaro la bendición. Les declaro la cobertura de lo alto sobre su familia, en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo a mis amigos del Facebook que están viendo este programa en vivo, en el nombre de Jesús los bendigo. Los declaro bajo la bendición de Dios, bajo la cobertura de Dios. Bendigo a mi familia y mis hijos hasta los Estados Unidos. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo mi casa y bendigo la casa de mis hijos, la casa de mis hermanos en la fe. Bendigo a Israel, tu pueblo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo a mis hermanos que han estado aquí detrás de las cámaras para que este programa sea una realidad. En el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, Padre, yo doy gracias al Señor por este privilegio y bendigo a mis hermanos y bendigo a todo el que oye el Evangelio de Cristo. Y recuerden, hermanos, palabra buena, palabra no adulterada, palabra pura, evangelio puro, para que la cosecha no sea adulterada, para que la cosecha sea pura, para que todos nos vayamos al cielo
con Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. El Señor me les bendiga grande y poderosamente. Les mando un abrazo a mis amigas, les mando un abrazo a los amigos del Facebook, del internet, a mis amigos, a mis hermanos en la fe. Les mando un abrazo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Los bendigo y les mando muchos saludos. Amén y amén.